La instrucción llegó a las puertas del palacio momentos antes de la llegada prevista del hijo de Camilla, y según los informes, alteró el curso de la mañana en un instante. Según se informa, el príncipe William había autorizado la retirada del acceso al palacio de Tom Parker Bowles, había ordenado a los agentes de seguridad que le negaran la entrada y había aprobado una segunda decisión que, según se decía, tendría consecuencias simbólicas, aún mayores para la posición de la reina Camilla dentro de la Casa Real. Lo que inicialmente parecía ser nada más que un intercambio incómodo en una barrera de seguridad cerrada, rápidamente se convirtió en el centro de una historia mucho más amplia que involucraba cuestiones de lealtad familiar, autoridad real y la dirección futura de la propia monarquía. Aún no se ha verificado si esos informes reflejan con precisión eventos privados del palacio, pero sin duda han alimentado una intensa fascinación pública. A primera vista, parecía un asunto de seguridad común y corriente, que se desarrollaba durante una mañana de rutina en el Palacio de Buckingham. Sin embargo, detrás de la barrera bajada, los comentaristas reales afirmaron que estaba ocurriendo algo mucho más significativo. Si hay que creer en los informes, el incidente nunca se trató realmente de que un hombre fuera detenido en las puertas. Más bien, supuestamente, reflejaba una lucha creciente sobre quién debería ejercer influencia dentro de la monarquía y dónde debería trazarse en última instancia la línea entre las relaciones familiares y la responsabilidad constitucional. Antes de explorar lo que se dice que significa esta dramática historia para la familia real, háganos saber su opinión en los comentarios a continuación. ¿Cree que las decisiones que involucran a miembros privados de la familia deberían convertirse alguna vez en cuestiones de protocolo real, o las relaciones personales deberían permanecer completamente separadas de las responsabilidades oficiales? Historias como esta continúan dividiendo a los observadores reales de todo el mundo. Si te gusta seguir los últimos desarrollos reales, asegúrate de suscribirte para no perderte nunca más actualizaciones. Según los informes, Tom Parker Bowles llegó al Palacio de Buckingham esperando la rutina familiar que había experimentado muchas veces antes. Su vehículo se acercó a la entrada mientras continuaban los preparativos para una reunión familiar restringida, programada para comenzar poco después, mientras el personal del palacio y los visitantes autorizados pasaban constantemente por los controles de seguridad cuidadosamente monitoreados. Nada en la mañana parecía inusual desde su perspectiva. Había muchas razones para creer que las puertas se abrirían como siempre lo habían hecho. Sin embargo, detrás de escena, la Casa Real, la red de oficinas y personal responsable de apoyar los deberes oficiales del monarca, habría recibido una lista actualizada que regula el acceso a las áreas designadas del palacio. Cuando el oficial de seguridad examinó los registros de autorización revisados, se dijo que faltaba un nombre. Según los informes, en lugar de levantar inmediatamente la barrera, el guardia se alejó del puesto de control, cogió un teléfono seguro y se puso en contacto con un supervisor superior para confirmarlo. La barrera permaneció firmemente cerrada mientras se desarrollaba la conversación. Según los informes desde el interior de su vehículo, Tom bajó la ventanilla cuando un oficial superior de protección se acercó. Con calma y profesionalidad, el oficial le informó que su autorización de acceso familiar existente ya no era válida y que no podía pasar más allá del punto de seguridad. Anteriormente, esa autorización le había permitido entrar en determinadas zonas del palacio sin necesidad de una nueva invitación para cada visita individual. El inesperado anuncio transformó inmediatamente lo que había comenzado como una llegada rutinaria en un encuentro profundamente incómodo. Según los relatos que describen el incidente, Tom apretó con más fuerza el volante antes de hacer en voz baja una pregunta que tenía un significado mucho mayor que la propia negativa. Quería saber si la instrucción había venido directamente del príncipe William. Por un breve momento, según los informes, el oficial dudó antes de responder con nada más que un asentimiento contenido. Ese único gesto supuestamente respondió a todo lo que Tom necesitaba saber.
Los observadores sugirieron más tarde que el impacto emocional del momento provino menos de la ira que de la humillación. Mientras otro vehículo esperaba detrás de él y sus ocupantes presenciaban la escena que se desarrollaba supuestamente, se dio cuenta de que no se trataba de un descuido administrativo ni de un malentendido temporal de seguridad. Su nombre no había sido omitido accidentalmente de una lista. Según los informes, alguien había ordenado deliberadamente que las puertas permanecieran cerradas. Según los informes, Tom trató de mantener la compostura, a pesar de la creciente vergüenza que rodeó el encuentro. Los que estaban cerca comprendieron rápidamente que algo inusual estaba ocurriendo, porque el personal de seguridad no mostró ningún indicio de que tuvieran la intención de revertir la decisión. En ese momento, afirmaron los comentaristas, el mensaje se extendió mucho más allá de una entrada denegada. Se convirtió en una demostración muy visible de que las decisiones relativas al acceso al palacio podían tener un poderoso significado simbólico dentro de la familia real. Dentro del Palacio de Buckingham, los informes afirmaban que el príncipe William estaba de pie junto a una larga mesa de conferencias cuando un asistente confirmó en voz baja que la instrucción ya se había llevado a cabo. Al contrario de lo que algunos podrían esperar, los comentaristas sugirieron que el príncipe no se sintió satisfecho con el resultado. En cambio, supuestamente entendió que la decisión inevitablemente había profundizado las tensiones que involucraban a la esposa de su padre y corría el riesgo de crear otra división dolorosa dentro de una familia ya complicada. Si es correcta la elección, no representa un triunfo, sino una responsabilidad cargada de difíciles consecuencias. Los informes fueron aún más lejos, alegando que William también había autorizado cambios administrativos más amplios que afectaban la posición ceremonial de la reina Camilla, los privilegios domésticos y el acceso a ciertas áreas reales restringidas. Según esas afirmaciones, las medidas propuestas iban más allá de los acuerdos prácticos de seguridad y abordaban cuestiones de precedencia, protocolo y estatus oficial dentro de la institución. La precedencia real se refiere al orden formal que determina dónde se encuentran los miembros de la familia real durante las ceremonias oficiales y ocasiones estatales. Cualquier alteración reportada en esa área atraería naturalmente una enorme atención pública debido a su significado simbólico. Según los mismos relatos, el rey Carlos fue informado de la evolución de la situación durante una sesión informativa matutina documentada. Aunque los informes afirmaban que el rey no aprobó ni firmó personalmente la supuesta directiva de William, también sugirieron que no intervino para impedir su implementación. Los comentaristas reales rápidamente se centraron en ese silencio informado, interpretándolo de maneras dramáticamente diferentes. Algunos lo vieron como una aceptación renuente, mientras que otros argumentaron que no debería interpretarse automáticamente como una aprobación. Mientras tanto, supuestamente se desarrolló otro detalle en otra parte del palacio. Según la historia, se entregó un sobre sellado a los apartamentos privados de la reina Camilla, mientras los acontecimientos continuaban en la puerta de seguridad. Los informes sugirieron que cualquier documento que contuviera el sobre pronto se convertiría en el centro de la creciente disputa. Al poco tiempo, acontecimientos separados dentro y fuera del palacio parecían destinados a colisionar. Según los informes, después de abandonar la entrada, Tom Parker Bowles se comunicó inmediatamente con su madre por teléfono. Camilla supuestamente respondió sin demora, esperando una conversación normal solo para escuchar a su hijo describir los extraordinarios acontecimientos que acababan de desarrollarse a las puertas del palacio. Casi en el mismo momento, los informes afirmaron que ella alcanzó el sobre sellado que esperaba cerca. Dos acontecimientos completamente separados estaban convergiendo ahora en una única crisis. Detrás de los títulos formales y del lenguaje constitucional, había individuos conectados por relaciones profundamente personales, que ningún protocolo oficial podría simplificar por completo. Según los comentaristas que discutieron los informes, Camilla naturalmente veía a su hijo como una conexión duradera con la vida que había construido mucho antes de convertirse en parte de la familia real.
Según se informa, Tom consideraba su acceso al palacio como algo arraigado en la familia, más que en la política. Sin embargo, se decía que William veía ese mismo acceso a través de una lente muy diferente de responsabilidad institucional y estabilidad constitucional a largo plazo. Dentro de esa interpretación, una decisión administrativa transformó repentinamente tres perspectivas muy diferentes en un conflicto directo. El instinto de una madre de defender a su hijo chocó con el orgullo herido de un hijo, mientras que, según se informa, un heredero al trono creía que estaba protegiendo la integridad de la institución que algún día heredaría. Ninguno de los individuos involucrados necesariamente se consideró a sí mismo actuando en contra de la familia. En cambio, cada uno creía que estaba defendiendo algo esencial, incluso cuando esas prioridades avanzaban cada vez más en direcciones opuestas. Tom Parker Bowles ha ocupado durante mucho tiempo una posición única dentro del círculo real ampliado, como hijo de la reina. Camilla, de su primer matrimonio, se conectó con la familia real a través de relaciones personales, más que de un estatus constitucional, y no ocupó ningún cargo público formal ni autoridad oficial dentro del Estado británico. A lo largo de los años, se dice que su presencia en determinadas ocasiones reales reflejaba invitaciones privadas y relaciones familiares más que responsabilidades institucionales. Esa distinción se volvió cada vez más importante a medida que los comentaristas examinaban los hechos relatados. Según los relatos, William creía que el acceso a espacios reales sensibles nunca debería depender únicamente de relaciones personales, independientemente de los lazos familiares. Desde esa perspectiva, la influencia dentro de áreas que involucraban planificación oficial, reuniones privadas y residencias reales seguras, requería una supervisión cuidadosa en lugar de una familiaridad informal. Esté o no de acuerdo con ese razonamiento, los partidarios argumentaron que reflejaba las responsabilidades que se esperan de un futuro monarca que se prepara para salvaguardar la institución. Los críticos, sin embargo, cuestionaron si tales medidas corrían el riesgo de crear divisiones familiares innecesarias. Los informes afirmaron que Camilla inicialmente descartó la descripción que hizo su hijo del incidente como nada más que un malentendido relacionado con los procedimientos de seguridad del palacio. Sin embargo, la atmósfera supuestamente cambió inmediatamente después de que Tom mencionara al príncipe William por su nombre. Según los comentaristas, la reina consorte supuestamente bajó el teléfono, miró en silencio el sobre sin abrir que tenía delante, y se dio cuenta de que la situación podría implicar algo mucho más deliberado que un error administrativo aislado. En ese momento, la preocupación supuestamente dio paso a la ira. Los informes sugirieron que Camilla le ordenó a Tom que permaneciera cerca, mientras le aseguraba que tenía la intención de resolver el asunto personalmente. Desde su perspectiva, la reducción de la barrera de seguridad representó más que un inconveniente procesal. Simbolizaba la vergüenza pública, dirigida hacia alguien a quien ella consideraba ante todo su hijo. Sigue siendo imposible verificar si esa interpretación reflejaba con precisión conversaciones privadas, pero se convirtió en un tema central en la narrativa que siguió. Según esos mismos informes, el príncipe William comprendió plenamente las consecuencias emocionales que podría generar su supuesta decisión. Como heredero al trono, había asumido gradualmente una mayor participación en las discusiones relativas a la seguridad de las residencias reales, los nombramientos de personal de alto nivel, la planificación ceremonial y asuntos familiares delicados estrechamente relacionados con el futuro funcionamiento de la monarquía. Dentro de ese marco, los comentaristas sugirieron que él creía que el afecto personal por sí solo nunca podría determinar el acceso a áreas que tienen importancia constitucional. En su opinión, el deber requería límites más claros de lo que a veces permitían las relaciones familiares. Los informes afirmaban además que el pensamiento de William también había sido moldeado por recuerdos de anteriores agitaciones reales y por su determinación de proporcionar mayor estabilidad a Catalina y sus hijos en el futuro. Según los comentaristas, supuestamente deseaba evitar que tensiones familiares
no resueltas influyeran en la institución que eventualmente heredaría. Esas motivaciones, ya sea que se describan con precisión o no, se volvieron centrales para la narrativa pública más amplia que rodea los supuestos eventos. Por tanto, la historia evolucionó hasta convertirse en algo mucho más amplio que un desacuerdo sobre el acceso al palacio. Más tarde, se dijo que un secretario privado informó a William que la reina Camilla había solicitado una audiencia inmediata con el rey Carlos. Dentro de la tradición real, una audiencia se refiere a una reunión privada formal, con el soberano, generalmente organizada a través de funcionarios del palacio, y no de manera informal. Según los informes, William supuestamente indicó que si bien tal reunión ciertamente podría tener lugar, las restricciones reportadas se mantendrían a menos que se revisen a través del proceso palaciego apropiado responsable de los privilegios y el acceso del hogar. Esa respuesta, si se informa con precisión, sugiere que el asunto ha ido más allá de un desacuerdo personal hacia cuestiones de procedimiento institucional. Los informes también describieron una conversación privada entre William y Catherine la noche anterior antes de que se implementara la supuesta decisión. Según un relato documentado citado por algunos comentaristas, Catherine supuestamente alentó a su marido a separar el deber de las emociones, en lugar de permitir que la ira moldeara su juicio. Supuestamente ella no lo instó a abandonar la decisión por completo. En cambio, lo animó a asegurarse de que todas las consecuencias pudieran defenderse mucho después de que las emociones se hubieran desvanecido. Los comentaristas sugirieron que esas palabras permanecieron en los pensamientos de William durante toda la mañana siguiente. Según los informes, más tarde abrió un cajón, sacó una fotografía antigua de la princesa Diana y pasó varios momentos tranquilos estudiando la imagen familiar antes de volver a colocarla suavemente boca abajo. Según se informa, el gesto reflejaba una lucha interna más que un deseo de venganza. Estaba decidido, según la narración, a no permitir que el pasado se convirtiera en la única razón que guiara las decisiones sobre el futuro. Los reportajes concluyeron con otro momento dramático. Se dice que Camilla finalmente abrió el sobre sellado y, antes de llegar a la última página, ordenó inmediatamente a su secretaria que concertara una reunión con el príncipe William. Sin embargo, los comentaristas insistieron en que las raíces de toda la disputa se remontaban a mucho más atrás que los acontecimientos de esa mañana. Según su versión de la historia, el enfrentamiento a las puertas del palacio realmente había comenzado semanas antes durante un ensayo de investidura privado en el castillo de Windsor, cuando, según se informó, una carpeta informativa confidencial entró en una sala donde nunca se había previsto que apareciera. Error 500 server error technical. That's an error. There was an error. Please try again later. That's all we know. La asistencia estuvo estrictamente controlada porque el programa incluía movimientos privados que involucraban a William, Catherine y sus hijos. La princesa entendió que una ruta expuesta podría poner en riesgo a toda su familia. Eso hizo que la carpeta fuera algo más que un papeleo ceremonial. Era un mapa de momentos vulnerables. Camilla había ampliado recientemente su participación en los nombramientos de personal y la planificación privada. Ella vio esa influencia como protección para una posición que había defendido durante años. Error 500 server. Error 1500. That's an error. There was an error. Please try again later. That's all we know. William llegó segundos después y lo encontró cumpliendo con el horario familiar restringido mientras hablaba con Camilla por teléfono. El príncipe lo tomó de sus manos y preguntó quién le había autorizado a entrar. Tom respondió sin dudarlo. Su madre lo había enviado. Camilla apareció en la puerta antes de que terminara el intercambio. William se volvió hacia ella y afirmó que la confianza personal nunca podría reemplazar la autorización formal, es decir, el permiso verificado para ingresar a un área protegida. La reina consorte insistió en que su hijo le había realizado un favor inofensivo. Su vergüenza se transformó en ira cuando él ordenó a los asistentes que registraran la infracción. Tom se negó a disculparse. Sostuvo
que había ingresado a espacios familiares durante años sin que nadie se opusiera. William respondió que la carpeta se refería a Catalina, a los niños, y la próxima generación de la monarquía, no a una cena privada. La tensión se rompió solo cuando salió, y cerró la puerta de la sala de reuniones entre ellos. Una grabación de seguridad del corredor captó lo que siguió. Camilla le dijo a Tom que las restricciones de William podrían corregirse una vez que su hogar controlara la lista de acceso. Posteriormente, una revisión de seguridad documentada entregó esas palabras directamente al heredero, convirtiendo la sospecha en evidencia. Charles advirtió en privado a Camilla que evitara todas las decisiones de acceso hasta que finalizara la revisión. El rey creyó que ella había entendido. Ella estuvo de acuerdo en su presencia, pero luego ordenó a un asistente que reactivara el pase retirado de Tom antes de la siguiente reunión. William descubrió la autorización restaurada y comprendió la verdad. Windsor no había sido un malentendido. Su autoridad había sido desafiada abiertamente. La orden de entrada. Respondió a la infracción, pero quitarle el título a Camilla requirió una confrontación directa, y ella ya estaba caminando hacia él. Camilla entró en el salón privado sin esperar a que la anunciaran. William estaba de pie junto a la chimenea, con la orden de revocación, sin abrir sobre la mesa entre ellos. No quedó ningún asistente. Ninguna cámara presenció lo que siguió. Ella lo acusó de deshonrar a su hijo para satisfacer un viejo resentimiento. Respondió que Tom había sido bloqueado porque se anuló deliberadamente una orden de seguridad. Entonces Camilla hizo la pregunta que ninguno de los dos pudo evitar. ¿Había elegido Carlos a su heredero? ¿No es que a su esposa William había elegido deliberadamente la pequeña habitación? ¿Podría haber utilizado una cámara del Consejo Formal, una sala reservada para discusiones oficiales en las que participaran asesores de alto nivel? Pero él quería que este enfrentamiento quedara dentro de la familia. El príncipe entendió que la decisión afectaría a toda la institución. Sin embargo, antes de que las autoridades legales y los cortesanos se involucraran, quería que Camilla escuchara la verdad directamente de él. Camilla cerró la puerta y dejó caer el sobre la mesa. Exigió que se reabrieran las puertas del palacio y que se restableciera el acceso de Tom de inmediato. William permaneció de pie. Señaló una silla y le dijo que primero discutirían la violación de seguridad de Windsor. «Usaste a mi hijo para castigarme», dijo. La acusación golpeó con fuerza brutal. William respondió que a Tom se le había negado la entrada porque Camilla restauró en secreto su pase de seguridad después de que el rey le ordenó que no interfiriera. La reina consorte se negó a sentarse. Acusó al futuro rey de esconderse detrás del procedimiento porque nunca había aceptado realmente su lugar dentro de la familia. La moderación de William finalmente se resquebrajó. Admitió que su historia conllevaba dolor, pero insistió en que esta decisión concernía a Catalina, a sus hijos y a la futura autoridad de la corona, la institución de la monarquía misma, no simplemente a la persona que llevaba la corona. Error 500 server error tecpamaku. That's an error. There was an error. Please try again later. That's all we know. Eliminó más que el estilo ceremonial el título oficial y la forma de tratamiento utilizado durante los deberes reales. Disolvió su influencia doméstica independiente, suspendió su poder para recomendar nombramientos y puso fin a su capacidad para emitir instrucciones en nombre del monarca. ¿Charles aprobó esto? Él la exigió. Error 500 server error tectamelk. That's an error. There was an error. Please try again later. That's all we know. Había permitido que la orden procediera porque Camilla ignoró su advertencia directa. Camilla se volvió hacia su marido, pero no pudo hablar. Arrastró una silla lejos de la mesa, sus patas rasparon con fuerza el suelo. Luego preguntó si décadas a su lado realmente podrían borrarse con un solo error. Carlos negó con la cabeza. Él le dijo que su matrimonio no iba a ser borrado, pero que la lealtad personal había anulado una instrucción de seguridad real. Su tristeza hizo que el juicio fuera más devastador. Camilla dejó el documento y salió. El acceso de Tom permaneció bloqueado. William sabía que el enfrentamiento familiar había terminado,
Pero más allá de esa puerta cerrada, esperaban asesores y autoridades legales que aún podían asegurar su decisión o destruirla. La ira de un príncipe podría cerrar una puerta familiar, pero no podría remodelar la monarquía por sí sola. Para que la decisión de William perdurara, necesitaba el apoyo del rey, la Casa Real, los funcionarios de seguridad y los asesores responsables de los títulos y los precedentes. Cada firma tenía peso político. Cada silencio revelaba una lealtad. En el centro estaba sentado Charles, leyendo el mismo párrafo, repetidamente consciente de que su aprobación heriría a su esposa y protegería a su heredero. Error 500. Server error 1500. That's an error. There was an error. Please try again later. That's all we know. Los precedentes ceremoniales, su rango oficial y su posición en los eventos reales no podían desaparecer únicamente mediante una instrucción de seguridad. El control ahora importaba más que las apariencias. William argumentó que permitir que el personal de camilla anule las restricciones crearía dos cadenas de mando en competencia dentro de la Casa Real, las oficinas y los empleados que gestionan los deberes reales oficiales. Esa confusión podría exponer horarios privados, debilitar la seguridad y permitir que la presión familiar influya en las decisiones que afectan a Catherine y a los niños. El príncipe creía que la futura monarquía no podría sobrevivir con una autoridad poco clara en su centro. Charles estaba sentado solo en su estudio privado mientras la responsabilidad lo rodeaba. Se quitó las gafas, dejó el documento sobre el escritorio y se quedó mirando la línea de la firma. Un asistente de alto rango que ayuda al soberano esperaba en silencio cerca de la puerta. El rey comprendió la crueldad de su elección. Negarse a firmar protegería a su esposa, pero debilitaría su aire. Firmar defendería a William y rompería la posición de Camilla. Charles finalmente levantó la pluma. Firmó el instrumento confirmando que Camilla ya no podía usar su título en los asuntos oficiales del palacio ni ejercer su autoridad ceremonial. El monarca hizo una pausa antes de devolver la pluma y dio instrucciones a su secretario para que implementara la decisión sin insultos, filtraciones ni lenguaje vengativo. Su cargo terminaría, pero su dignidad no sería destruida deliberadamente. William recibió la confirmación momentos después. Llegó el alivio, pero no el triunfo. El futuro rey pidió que se protegiera a Tom de espectáculos innecesarios y ordenó que en las comunicaciones del palacio se evitara el lenguaje hostil. Quería responsabilidad, no venganza. Charles también rechazó las demandas de sacar a Camilla de todas las residencias privadas. El rey trazó una clara distinción entre matrimonio y monarquía. Su autoridad oficial había terminado, pero su vida personal no. No fingiría que los años que habían pasado juntos se hubieran desvanecido de repente. Un alto cortesano cuestionó si la decisión podría aplicarse sin crear una crisis más profunda. Error 500. Server error. 1500. That's an error. There was an error. Please try again later. That's all we know. Un relato documentado de su conversación privada con William registró cómo ella lo instó a evitar el lenguaje de venganza. La princesa insistió en que la disciplina debe mantenerse controlada, especialmente cuando causa dolor. El papeleo resolvió la cuestión de la autoridad. No pudo contener las consecuencias humanas. Dentro de los apartamentos de Camilla, los asistentes ya estaban quitando los símbolos de un cargo que ella creía que ocuparía de por vida. Las firmas oficializaron la decisión. El sonido de los casos que se cerraban hizo que sus consecuencias fueran reales. El primer objeto extraído no fue una corona ni una joya. Era la placa con el nombre en relieve que había fuera de la oficina privada de Camilla. Una empleada doméstica aflojó dos pequeños tornillos, mientras ella observaba desde el otro extremo del pasillo sin decir nada. Minutos más tarde los horarios ceremoniales desaparecieron de su escritorio. La correspondencia oficial fue redirigida y el personal recibió instrucciones revisadas. El título parecía permanente cuando se le concedió. Ahora su desaparición se midió en cajas listas alteradas y puertas que ya no se abrían. El despacho real de Camilla empezó a desaparecer antes del mediodía. Su diario ceremonial, el calendario oficial de deberes y apariciones,
fue retirado mientras que las cartas destinadas a su puesto fueron redirigidas. Los funcionarios que habían trabajado bajo su autoridad recibieron asignaciones temporales en otros lugares. Sus empleados personales podían quedarse, pero ya no podían dar instrucciones que conllevaran la autoridad de la corona, lo que significaba el poder oficial ejercido en nombre del monarca. Tom Parker Bowles recibió su propia notificación por escrito fuera del palacio. Confirmó que solo podía ingresar a una residencia real con una invitación personal aprobada por seguridad. Su acceso permanente, el uso de entradas privadas y el contacto directo con el personal doméstico habían terminado. Leyó el aviso 2 veces, lo arrojó sobre una silla y llamó a su madre repetidamente. Camila vio a un lacayo acercarse a su escritorio para recoger las cajas de despacho oficiales. Estos estuches cerrados llevaban documentos reales confidenciales entre miembros de alto rango de la familia y oficinas gubernamentales. Puso una mano sobre la caja más grande y en voz baja pidió un minuto más. El asistente dio un paso atrás. Después de un largo silencio, la reina consorte soltó el estuche y se dio la vuelta antes de que se cerrara la tapa. Tom finalmente escuchó la respuesta de su madre. La ira llenó sus primeras palabras, pero se desvaneció cuando notó lo agotada que sonaba. Camilla admitió que su intento de proteger su acceso le había dado a William la evidencia necesaria para eliminarlo. Su hijo le dijo que nunca debería haber arriesgado su puesto por él. Ninguno de los dos culpó directamente al otro. Eso empeoró el dolor. Charles lo visitó más tarde, pero Camilla no lo invitó a sentarse. El rey permaneció cerca de la puerta mientras ella le preguntaba por qué había permitido que su humillación se desarrollara ante el personal. Respondió que retrasar la orden habría sugerido que las reglas aún podrían negociarse en privado. Su explicación ofreció lógica cuando ella necesitaba consuelo y la distancia entre ellos se hizo más amplia. Camila luego recibió una última invitación. Podría asistir al próximo funeral familiar, una reunión privada en honor a una miembro de la realeza fallecida como esposa de Carlos, pero no bajo su estilo revocado el título formal utilizado durante los deberes oficiales. Aparecer expondría su estatus disminuido. Negar confirmaría una ruptura familiar total. William evitó que la expulsión se volviera más cruel. Una instrucción documentada registra que cuando un asistente propuso limpiar sus habitaciones, inmediatamente el príncipe le concedió varios días. Quería una autoridad firme, no sufrimiento innecesario. Camilla inicialmente rechazó el monumento. Entonces Carlos regresó sin asesores y pidió una conversación fuera del control del palacio. Una vez terminada la batalla formal, marido y mujer finalmente estaban solos, y su próxima decisión vendría del dolor, no del procedimiento. Charles entró sin escudero, secretaria ni carpeta en la mano. Camilla estaba sentada cerca de la ventana a oscuras, ya no rodeada por los objetos de su anterior oficina. Por primera vez desde que comenzó la crisis, no hablaron como rey y consorte real, sino como marido y mujer. Ella le preguntó si se arrepentía de haberla elegido. Él respondió que el amor no era el problema. La tragedia fue creer que el amor podía dejar a cualquiera más allá de la responsabilidad. Charles pidió a todos los asistentes que se fueran, y él mismo cerró la puerta. Un escudero era un asistente de alto rango que normalmente permanecía cerca del soberano durante sus deberes oficiales, pero ahora no había tal protección entre ellos. La distancia ceremonial había desaparecido. Su conversación versó sobre su matrimonio, sus hijos, y lo que quedó después de que Camilla fuera despojada de su autoridad pública. Camilla finalmente admitió la verdad. Él restableció el acceso de Tom, porque temía que su hijo estuviera siendo borrado lentamente de su vida palaciega. La reina consorte sabía que el rey le había prohibido interferir, pero se convenció a sí misma de que corregir un nombre en una lista era personal, no real. Se había equivocado, y esa admisión le hizo temblar la voz. Charles le dijo que la violación de la seguridad era importante, pero que el engaño lo había herido más profundamente. La había defendido de las sospechas durante años. Descubrir que ella actuó después de darle su palabra
le hizo imposible proteger su título. El monarca pudo perdonar el miedo. No podía permitir que ese miedo controlara la autoridad palaciega. Camilla confesó que el título se había convertido en una prueba de que décadas de rechazo finalmente habían terminado. Perder el control la hizo volver a sentirse como una extraña no deseada. Charles escuchó sin interrupción, pero se negó a calificar las consecuencias de persecución. Su dolor era real. También lo fue su decisión. Camilla se quitó lentamente su anillo de bodas y lo colocó sobre la mesa. Pregunta si su matrimonio también se ha vuelto simbólico. Charles tomó el anillo, tomó su mano y se la devolvió al dedo. El rey le dijo que el cargo había cambiado, pero su matrimonio no. Charles luego reveló lo que William había hecho en privado. Una nota informativa, documentada, confirmó que el príncipe apoyaba la asistencia de Camilla al monumento como miembro de la familia y rechazaba propuestas más duras que la habrían expulsado inmediatamente de cualquier residencia. El futuro rey había impuesto una frontera, no exigido el destierro. La resistencia de Camilla finalmente se rompió. Él acordó no impugnar la revocación ni convertir a Tom en su defensor público. Ella asistiría al funeral sin su título anterior y aceptaría los límites revisados. Su hijo tendría que reconstruir la confianza mediante un contacto familiar ordinario en lugar de un acceso permanente. Camila llamó a Tom después de que Charles se fue. Ella le dijo que nunca más se acercara a la puerta del palacio sin una invitación. Él aceptó a regañadientes, y su madre se disculpó por convertir su lugar en su vida en una pelea por el poder real. La rendición privada lo cambió todo. Por la mañana la decisión se haría pública, y una fotografía fuera del Palacio de Buckingham captaría la división británica con más fuerza que cualquier declaración. La familia había llegado a un doloroso entendimiento en privado. Al amanecer el país sería testigo de lo que había costado. A las 6 de la mañana siguiente, la historia escapó de los muros del palacio. Las emisoras interrumpieron sus programas, las imprentas de los periódicos cambiaron sus portadas y las multitudes comenzaron a reunirse frente al palacio de Buckingham. Sin embargo, la imagen que definió la crisis era sorprendentemente pequeña, un trozo vacío de madera pulida donde horas antes había colgado la placa oficial de Camilla. Para algunos representaba responsabilidad, para otros parecía una eliminación pública. De repente Gran Bretaña estaba debatiendo dónde terminaba la disciplina y comenzaba la crueldad. El Palacio de Buckingham emitió un comunicado estrictamente controlado confirmando 2 cambios permanentes. El acceso continuo a Tom Parker Bowles había sido retirado después de la revisión de seguridad documentada. Si bien Camilla ya no podía ejercer el título, los precedentes o los privilegios administrativos relacionados con su puesto anterior, los precedentes significaban su rango formal en los eventos reales, decidiendo dónde se encontraba, cuándo ingresaba y cómo era anunciada oficialmente. El mensaje de Williams evitó acusaciones personales. La declaración se centró en estándares de seguridad consistentes, un servicio real responsable y un principio intransigente. Las relaciones familiares nunca podrían anular las instrucciones que protegían a la monarquía. El príncipe quería disciplina. Sin embargo, el público escuchó algo más fuerte. Un hijo poderoso había bloqueado al hijo de Camilla y le había quitado su estatus en una sola mañana. Afuera de la estación Victoria, una edición especial del Daily Chronicle se destacó entre la multitud. Su portada mostraba la barrera del palacio bajada. Debajo del titular. La puerta William cerró. Los viajeros se detuvieron junto a la entrada para leer el párrafo inicial. Algunos elogiaron la valentía del futuro rey. Otros calificaron la decisión como un acto de castigo público, disfrazado de seguridad. Las multitudes se apretujaron hacia las rejas afuera del palacio de Buckingham mientras los locutores informaban en vivo. Una mujer colocó un pequeño ramo cerca de la puerta en apoyo a William. Un segundo sostenía un cartel escrito a mano que decía que la dignidad no es desechable. Los 2 gestos estuvieron a solo unos metros de distancia, capturando a un país dividido entre la rendición de cuentas y la compasión.
Catherine encontró a William mirando la cobertura sin sonido. La princesa notó que su expresión cambiaba mientras los comentaristas celebraban la humillación de Camilla. Le dijo a su esposa que la humillación nunca había sido el propósito. Ella le recordó que una vez que una decisión privada entraba en la historia, ninguna orden real podía controlar cómo la utilizaba el público. Tom permaneció atrapado dentro de su residencia mientras los periodistas esperaban afuera. Vio las cámaras a través de la ventana, pero siguió el pedido de su madre y se negó a hablar. Su hijo cerró la cortina tragándose la ira que lo había conducido a la puerta del palacio. Error pidiendo. Server error. That's an error. There was an error. Please try again later. That's all we know. Camila llegó silenciosamente al lado de Charles. El rey no ofreció ninguna explicación ceremonial mientras se acercaban a la entrada. William los recibió en la puerta. No siguió ningún abrazo, pero el príncipe se hizo a un lado, se dirigió a ella por su nombre y le permitió entrar como familia. Las cámaras no captaron ninguna reconciliación. Sin embargo, la puerta conmemorativa abierta emitió un veredicto más fuerte. La rendición de cuentas había reemplazado al privilegio sin destruir a la familia. Lo que quedaba por decidir era qué significaba realmente esa dolorosa victoria para cada uno de ellos y para la monarquía que algún día heredaría William. Cuando terminó el memorial, Camilla salió por la misma entrada que había usado durante años, pero todo a su alrededor había cambiado. No se anunció ningún título. Ningún hogar separado esperó. Tom no apareció en la puerta. William estaba junto a Catherine, llevando la autoridad de un heredero que había elegido el deber antes que la comodidad. La crisis ya no se trataba de quién había ganado. Se trataba de si una familia real podía imponerse consecuencias a sí misma y aún así preservar suficiente humanidad para seguir siendo una familia. El nuevo acuerdo se volvió permanente. El estilo revocado de Camilla, el título formal y la forma de tratamiento utilizado durante los deberes oficiales no fue restaurado. Continuó su vida privada con Carlos, pero ya no podía controlar el personal. La correspondencia a las listas de acceso o las decisiones palaciegas a través de una oficina real independiente. El rey seguía siendo su marido, pero su posición como soberano, la persona que antes servía como jefe de Estado, ya no podía protegerla de la responsabilidad. Tom Parker Bowles también aceptó el límite. Siguió siendo parte de la vida personal de su madre, y podía asistir a reuniones privadas cuando lo invitaban formalmente, pero su autorización permanente de palacio nunca volvió. La proximidad al monarca podría crear acceso familiar. No pudo crear una autoridad heredada. William se acercó a Camilla en una tranquila sala de recepción después del funeral. El príncipe le dijo que su decisión nunca tuvo como objetivo borrar su matrimonio con su padre. Ella respondió que finalmente entendió la diferencia, incluso si esa comprensión había llegado demasiado tarde para salvar su título. No se pidió perdón, ni se ofreció ninguno, pero la ira entre ellos había perdido su poder. Camilla completó ella misma la rendición. En lugar de permitir que un asistente recogiera la llave de su antigua oficina, se la entregó directamente a la secretaria de la casa. Su mano permaneció firme. Salió herida, pero ya no luchó contra la realidad que tenía ante sí. Más tarde Tom recibió una nota escrita a mano de su madre. Ella le pidió que tratara el palacio como un lugar al que se accedía por invitación, no por derecho propio. Su hijo colocó el mensaje junto a su pase cancelado y decidió no cuestionar la restricción. Esa decisión silenciosa puso fin a la lucha en la puerta. Charles mantuvo su matrimonio, pero aceptó una verdad dolorosa. Proteger a alguien a quien amaba no podía significar protegerla de las consecuencias. Catherine vio el cambio tanto en el padre como en el hijo. La princesa entendió que Guillermo había ejercido su autoridad sin convertir el castigo en venganza, y el futuro rey había defendido la dignidad privada de Camila, tras quitarle el poder oficial. La barrera cerrada nunca había consistido en bloquear a un solo hombre. Marcó el momento en que terminó la influencia familiar informal y comenzó el servicio real responsable. Camilla perdió su título.
Error 500 server, error 1500. That's an error. There was an error. Please try again later. That's all we know. La puerta del palacio finalmente se volvió a abrir, pero el antiguo privilegio nunca volvió. La sangre, el matrimonio y el afecto todavía podían crear una familia. Ya no podían garantizar el poder. Error 500. Server error 1500. That's an error. There was an error. Please try again later. That's all we know.